Gracias, Juanjo. Bueno, muchas gracias. Sí, yo les quiero presentar nuestra visión y nuestra experiencia respecto, digamos, en torno a la regulación, un poco como algunos planteamientos que operar en varios países genera, de países latinoamericanos, concretamente en Chile, Colombia y México. Un distinto desarrollo en cada uno, como bien lo dijo Juanjo, nosotros iniciamos en Chile y claro, a partir de de haber tenido armado todo el proceso, pudimos avanzar hacia México sin que sea todavía un espacio consolidado, un espacio, sino que está en pleno crecimiento y en pleno desarrollo. Somos un centro de salud digital y nos definimos como un centro de salud digital, no nos definimos como un directorio o pues de ese lado nos alejamos de ese concepto y en ese sentido voy a comenzar a hablar de lo que nosotros somos como ecosistema. Tú utilizaste esa palabra y me parece un muy buen concepto para acuñar también y tiene que ver cómo conseguimos nosotros la telemedicina, dónde están las personas efectivamente en el centro y cómo la telemedicina al final viene a, como todos lo sabemos, a facilitar el acceso a la atención y en ese camino también, muy bien lo han dicho las ponencias anteriores, tienen que ver la educación y la formación, pero nosotros hablamos de formación a profesionales, no en temas de salud digital, sino en salud mental, entendiendo que en América Latina particularmente, pues no existen tantos actores médicos, quiero decir, disponibles y es necesario, digamos, hay una sensibilización mayor. Y arropando todo y cerrando, digamos, el círculo, estamos hablando de innovación, de cómo desarrollamos programas personalizados para entidades de salud y para entornos más específicos. Eso constituye, en resumen, nuestro ecosistema y el que estamos desarrollando. Hoy hacemos psiquiatría, psicología clínica, neurología, e incluso medicina general por la necesidad de uno de nuestros clientes, neuropediatría y sexología y estamos tratando de avanzar o conectar todas estas especialidades o conectar la salud mental también con otras áreas y otras especialidades. Llevamos más o menos 1.000 pacientes, hacemos 1.900 consultas, esos son datos de octubre. Nosotros recibimos un apoyo de Cercotec y de Corfo, que son las entidades, las agencias de innovación en Chile, y tenemos algunos convenios hoy disponibles. FONASA es uno de los convenios más importantes que tenemos disponibles. Nosotros cuando nacemos el año pasado pensando en la accesibilidad y cómo efectivamente para Chile lográbamos mejorar o lográbamos disponer, digamos, o franquear los problemas de acceso, que finalmente la telemedicina, y lo hablábamos en la mañana o más temprano, cómo al final la telemedicina y la teleasistencia vienen a cubrir parte de eso, pero visto desde el panorama de la salud mental, sobre todavía más importante, entendiendo que según un dato de la OMS, el 75% de las personas no tienen diagnosticadas con trastornos de salud mental, no realizan tratamientos. Y posiblemente parte de eso tiene que ver con el acceso, o seguramente. Aquí comienzo a incluir las otras variables que tienen que ver con variables, digamos, de la organización o más organizacionales y más a cómo consideramos todo el ecosistema no propio, sino cómo al final las tecnologías se enganchan en países de ingreso medio, de ingreso bajo. Porque al final hay un factor acá que es el nivel de madurez del entorno digital de cada país que facilita o no la adopción, por supuesto, de tecnologías como la telemedicina, que como todos saben no es innovación en sí misma, porque venimos haciendo telemedicina y aquí muchas personas ya han mostrado su experiencia de larga data, pero sin embargo existen algunas condiciones técnicas que son necesarias y a veces parecemos obviarlas y traigo para ustedes el índice global de salud digital, la encuesta, el resultado de la encuesta del diálogo regional del BID del 2018, que habla justamente de ciertos componentes como el liderazgo, la legislación, la gestión, todo lo que tiene que ver con la política, con la fuerza laboral, con la interoperabilidad que hoy le estamos hablando, pero también de la infraestructura. Y entonces es importante pensar en la infraestructura y pensar, porque al final no, hay una sensación de darla por hecho, sobre todo para países disímiles en el desarrollo. Y este es
la clasificación o la escala en la que están los diferentes países de América Latina en este índice que es el de desarrollo de banda ancha. Y se dan cuenta, Chile está en el puesto número 26 o 27, España está en el 26, pero miren que Colombia ya baja muchísimo más, está en el puesto 4, o sea, el índice es de 4,99 y, por ejemplo, México está un poco más abajo aún en ese índice. Chile ocupa el puesto 28, perdón, y Colombia ocupa el 42 y México el 46. Entonces, este factor resulta finalmente fundamental, el índice de madurez y cómo si finalmente las personas tienen la capacidad para acceder. Y acceder no solamente ahora desde el punto de vista profesional, sino acceder también desde el punto de vista de infraestructura y si la infraestructura del país también lo acompaña. De nuevo, en países de ingreso bajo, ingreso medio, esto es determinante. Particularmente Chile, Colombia y México comparten ser parte de la OECD. Eso tal vez también podría generar ciertas facilidades, digamos, a la hora de ver. Ahora hablemos de regulación y cómo la regulación al final también nos impacta, pero les quiero ofrecer dos perspectivas para esa regulación. Uno, lo que tiene que ver más específico con cada uno de los países y cómo esas barreras al final se han disuelto de manera temporal seguramente, vendrán regulaciones seguramente mucho más precisas. Sin embargo, todavía la telemedicina representa pues, una fracción mínima de todos los servicios que al final tenemos en global. Y hay un factor que me parece muy interesante reflexionar para una empresa como nosotros y es el comercio transfronterizo de servicios médicos. Es decir, y lo hablamos hoy al inicio, tiene que ver cómo efectivamente servicios de un país pueden ser prestados en el otro con los debidos resguardos, sin duda, no me alejo de ello. Sin embargo, en donde existe la posibilidad idiosincrática o la facilidad idiosincrática o el manejo, digamos, de lo común, cómo eso se puede desarrollar. Entonces, la mayoría de los países, en la mayoría de países de América Latina, el comercio de servicios médicos no existe o tiene un alcance muy, muy limitado. Entendiendo pues que existe, que de telemedicina hemos hablado y de telemedicina ya se hace bien venía el ejemplo de la teleradiología, que lo pusieron como un ejemplo también importante. Entonces, hablando del comercio transfronterizo, y quiero dejar eso como un punto muy interesante para luego precisar y luego poder ahondar, existen barreras y complejidades efectivas para el comercio transfronterizo, desde los factores tecnológicos, la interoperabilidad. La interoperabilidad es tal vez uno de los factores fundamentales en todo el desarrollo tecnológico también, la capacidad que tenga cualquier plataforma de registro clínico para interoperar es diametral y es fundamental. Por supuesto, las leyes y las reglamentaciones, y eso me da paso luego para hablar de las regulaciones más específicas o dar algunos ejemplos de cómo esas regulaciones han cambiado y se han adaptado también en la era COVID de la que estamos hoy viendo. Pero, sin embargo, la incertidumbre de la responsabilidad profesional al prestar servicios más allá de sus fronteras está presente, y esa dificultad además para evaluar y monitorear la calidad de los prestadores de un país a otro. Claro, no tenemos al final una homologación completa de las condiciones por las cuales se acredita un profesional o no. Entonces ahí se generan algunas preocupaciones que al final, o sea, que son válidas necesariamente, pero de las que hay que seguramente tendremos que hablar en algún minuto cuando comencemos a pensar en cómo avanzar en comercio y en atenciones, digamos, en zonas comunes. Lo otro tiene que ver con la preocupación que surge alrededor de la seguridad de la información y la confidencialidad de los registros clínicos. Ya ha sido abordado también hoy y es un tema que creo que tiene que estar siempre en la agenda de gestores y de todos los que componemos los ecosistemas de salud digital. Lo otro finalmente son los factores tecnológicos y de nuevo viene la interoperabilidad y los estándares informáticos que tiene cada uno de los países. Dicho eso, entendiendo que no existe la posibilidad de comercio transfronterizo y eso ya es una limitación para desarrollar un sistema, digamos, que abarque varios países,
les traigo un poco algunos avances en términos de regulación que han permitido justamente que podamos hacer cosas, que podamos avanzar con mayor rapidez. El COVID seguro, como todos saben, hizo que esas regulaciones se derrumbaran para poder hacer frente a la demanda de servicios que necesitábamos. A finales de marzo, FONASA es el Fondo Nacional de Salud, que es el asegurador. El sistema de salud chileno y colombiano están basados en un aseguramiento, aunque son distintos. Uno es dual y el otro es único como sistema. El asegurador público se llama FONASA y es el que tiene el 70% de la población asegurada. FONASA autoriza en marzo 39 prestaciones médicas, entre las que incluye 29 especialidades de la medicina. Esto implica para los sistemas transaccionales, que es otra característica, yo creo que es clave a la hora de uno implementar cualquier sistema, es considerar estos factores. Si es transaccional, el sistema chileno es transaccional, eso significa que tiene que tener un código para que para que el prestador pueda validar que efectivamente puede cobrar eso y el seguro se va a hacer cargo de la parte que corresponde, si existe un copago o no, y si el sujeto que está tomando el servicio o tomando la atención efectivamente es sujeto de derecho de ese servicio. Bueno, en un sistema de transacción, ese código hace la diferencia, ¿cierto? Pasa esto en marzo, el 24 de marzo específicamente, y ya en abril tenemos incorporación de otras tipos de atenciones. Lo que aquí trato de mostrar es que, digamos, el asegurador público más importante da cabida, pero la da cabida en el marco de ese mismo desafío, de reconocer que hay una diferencia entre el acto médico presencial del acto médico no presencial, ¿cierto? Un código distinto para una prestación y un código distinto si la hago presencial de hacerla por telemedicina. Eso significa que cada nuevo procedimiento necesita un nuevo código. Es decir, el sistema lo reconoce como algo nuevo, no como algo que venimos haciendo con mucha antelación. Y esto seguramente debe ser así para el funcionamiento y para cómo está organizado el sistema. Sin embargo, sí es interesante plantearnos cómo se dimensiona cuando uno habla de estos códigos y cómo se diferencian esos códigos. Esto para el caso de Chile, que me parece muy interesante cómo funciona. Para el caso de Colombia, también hubo una flexibilización de un decreto, específicamente a través del decreto 538, flexibiliza el formato de entrega de la prescripción médica. Este era un formato muy regulado, y también un factor que para Colombia, que también es transaccional, que también tiene un sistema de aseguramiento, o sea, es un sistema basado en aseguramiento, pero que también implica o tiene muy reconocidos ciertos parámetros y ciertos puntos, como el consentimiento informado. Entonces, también flexibiliza esa parte. En el caso de México, en el 2015 se había presentado ya una norma y 3 años después se cancela el proceso de esa norma en el legislativo. Y efectivamente también se flexibilizan las acciones, pero no existe al final la entidad encargada, al final no han todavía recompuesto todo el sistema de regulación para poder efectuarlo en los marcos que las normas establezcan. Entonces, lo que yo les trato de mostrar son en 3 sistemas disímiles posiciones regulatorias y disímiles también capacidades que están orientadas finalmente al favorecer a las personas, sin duda, pero que empresas como la nuestra, para empresas como la nuestra, sigue siendo o es muy fundamental. Entonces, ¿qué tiene de valiosa también en parte nuestra experiencia? Primero, la complejidad de operar y de adaptarse a varias realidades legales. Entonces entiende uno que el registro clínico, si es una empresa de esas características, tiene que tener un grado de flexibilidad importante, y la visión hacia la interoperabilidad debe ser una de las cosas más fundamentales del registro clínico y del sistema que uno utiliza al final. Entonces, estándares HL7 deben estar puestos como primera parte de todo el ajedrez que uno juega acá.
La seguridad de la información es un estandarte para nosotros, ha sido un estandarte, es un estandarte y es necesario permanentemente tenerlo, pero no como una solución que simplemente se soluciona, sino como una cadena de procesos que consideran a las personas como el eslabón más débil de esa cadena. Eh, También en esa fragmentación que ofrece ese tema de los códigos, de cómo se separan, también es importante no considerar o no caer en la trampa que puede generarse a partir de esta secuencia, de generar hilos, de generar espacios muy específicos y se requiere una visión integral. Integración más integración, integración más integración. Es no solamente integración en lo que tiene que ver con el sistema, sino también con los actos médicos y cómo no yo termino separando o disgregando a la persona, sino tengo la posibilidad de ofrecerle una visión holística. Y de nuevo, pongo acá de manifiesto el desafío que representa la infraestructura en países de ingresos medios y bajos, porque es un error no visibilizarlo o creer que está superado, o creer que efectivamente no es importante esa consideración. Esta es una mirada muy rápida de un enorme desafío que representa la regulación y cómo efectivamente en América Latina yo soy un defensor absoluto de construir redes en América Latina, bueno, no solamente en América Latina, construir redes en general, y que América Latina es un lugar ideal para la construcción de estas redes y esta capacidad. Les dejo muy puesto el comercio, muy puesto en la mesa el comercio transfronterizo y cómo al final aquí tenemos, digamos, que alinear muchas visiones para poder pensar en ello y cuáles serán esos estándares generales que alianzas como la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que tiene 4 países, 3 de esos de los que nosotros estamos operando, como parte de la acción. Entonces, ¿cómo hacerlo al final? ¿Cómo superar eso y cómo llegar a ello? Ah, excelente, Mauricio. Invitaría a Julio a unirse.